Bueno, como pueden ver acá en el Power, antes de, digamos, hablar nosotros de los sistemas digestivos en sí, cómo son, cómo están compuestos, cómo son anatómica e histológicamente, ¿sí? Primero que nada, nosotros tenemos que poder decir, bueno, pero ¿qué es la nutrición? ¿Sí? ¿En qué consiste la nutrición? ¿Cómo nos podemos nutrir? ¿Bien? ¿Cuáles son los elementos que son esenciales para los seres humanos? ¿Bien? Para nosotros, ¿sí? Entonces, primero que nada, abordamos este concepto que es el concepto de nutrición, ¿sí? Tanto esta parte, técnicos como odonto, tienen lo mismo, ¿sí? Tienen el mismo concepto, los mismos cuadros, todo, así que no se preocupen. Bien. Primero que nada, nosotros tenemos que decir qué es nutrirse. Bien. ¿Qué es esto de, fíjense que acá les da una definición de aumentar la sustancia, ¿sí? Del cuerpo a través de alimentos. Bien, separando partes, dice acá, que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos cómo funciona una célula y sabemos que, digamos, la célula tiene requerimientos metabólicos y necesita ciertos elementos y sustancias para funcionar apropiadamente y realizar sus funciones de forma óptima, ¿bien? Entonces, cuando nos dice que vamos perdiendo en virtud de las acciones catabólicas, a eso se refiere, ¿bien? Diferentes acciones que realizamos a nivel celular, ¿sí? Que realiza nuestro cuerpo, que desgastan diferentes componentes que nosotros tenemos o ingerimos. Bien, cuando nosotros hablamos de nutrición, estamos hablando que nosotros podemos lograr incorporar y además obtener y transformar, ¿sí? El tipo y la cantidad adecuada de materia que nuestro cuerpo necesita para construir, para reparar tejidos y toda la energía que nuestro organismo necesita para mantener a nuestro organismo en funcionamiento, ¿sí? Entonces piensen ustedes que la nutrición es un sentido amplio, ¿bien? Esto de, como decía, obtener, incorporar y además transformar el tipo y la cantidad de materia necesaria para poder realizar la reparación de nuestros tejidos, la construcción y la reparación de nuestros tejidos, que además nos permita tener la energía necesaria para que nuestro organismo se mantenga en funcionamiento. Bien, eso llamamos a llamar nutrición, ¿sí? Mientras que nutrir vamos a decir podemos decir esto que vemos aquí en la pantalla, ¿sí? Aumentar la sustancia del cuerpo, es decir, la cantidad, ¿bien? Por medio de alimentos, ¿sí? Recordemos que nosotros somos heterótrofos, ¿sí? Entonces necesitamos fuentes externas que nos ayuden a proveer a nuestro cuerpo de justamente esas partes que vamos perdiendo eh, por acciones catabólicas. Bien, fíjense acá, y esto tiene un esquemita ustedes en el cuadernillo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de nutrición, ¿sí? En el organismo humano implica muchos elementos transversales, es decir, diferentes elementos de nuestro cuerpo trabajan en conjunto para que nosotros podamos realizar el acto de la nutrición. Bien, el acto de la nutrición, el acto de nutrir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros respiramos, fíjense que acá lo tienen en el esquemita, incorporamos oxígeno a través de nuestro sistema respiratorio, ¿bien? A su vez, nosotros incorporamos, bien, los alimentos y los nutrientes que necesitan, digamos, los alimentos que tienen nutrientes, que nos aportan nutrientes, que ya vamos a ver qué es un nutriente, bien, incorporamos alimentos y los incorporamos a través del sistema digestivo, ¿sí? Estos nutrientes, bien, nosotros necesitamos transportarlos a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, distribuirlos y que nuestro cuerpo tenga... Profe, Sí, decime. no sé si es a Ah, mí, se me pero a va mí a el ir a la Power, pantalla. ajá, eso le iba a decir. Sí, 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 sí. Espérenme un segundito. A ver. Ahí, ¿ven? La anterior, pero ven. Sí, sí, A profe. ver, vamos con la siguiente. No, esa no se quiere ver. Espérenme un segundito.
Ahí está. Sí, perdón. Que no podía conectar y desconectar y no me aparecía igual. O sea, ahí, pero ahí está. Ahí lo pueden ver. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, como les decía, incorporamos alimentos a través de nuestro sistema digestivo, ¿sí? Esos alimentos nos aportan nutrientes, ¿bien? Nosotros debemos, ¿sí?, transportar nutrientes a todo nuestro organismo, ¿bien? Ahora vamos a aprender algunas cosas sobre dónde se absorben primordialmente los nutrientes, pero vamos a ver que todo nuestro organismo lo necesita. Entonces, tenemos que transportar a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿sí?, que van a utilizar esos nutrientes para diferentes procesos metabólicos, ¿bien? Entonces implica que por sangre, es decir, a través de nuestro sistema circulatorio, esos nutrientes van a viajar, ¿bien? Van a ser distribuidos a diferentes zonas de nuestro cuerpo, que esto nosotros ya lo sabemos porque ya hemos estudiado sistema circulatorio. Bien. Además, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que muchos nutrientes podemos aprovechar, muchos elementos son totalmente necesarios, pero hay algunos otros que directamente nuestro cuerpo los elimina y aún así nuestro cuerpo necesita eliminar diferentes tipos de nutrientes o ciertas vitaminas o proteínas que en nuestro cuerpo en cantidades elevadas serían dañinas, ¿sí? Entonces todos los restantes metabólicos, ¿bien?, hay que excretarlos por algún lado, ¿sí? Principalmente van a salir por el sistema urinario, bien, pero hay otras formas de excreción y de eliminación de residuos, bien, de estos residuos o desechos metabólicos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos como todas estas áreas, bien, involucradas en cuanto al proceso de nutrición o digestión en sí, bien. Este esquemita es el que tienen en la página 1, ¿sí?, que les mencionaba recién. Fíjense, ¿sí?, es decir, en nuestro sistema digestivo ingresan los alimentos, ¿bien? Allí se transforman diferentes moléculas sencillas que es distribuido por el sistema circulatorio a lo largo de todo nuestro organismo, ¿bien? Este sistema circulatorio hace digamos, de dos formas, ¿bien? Es decir, le aporta a la célula una molécula sencilla, le permite la construcción de los tejidos y la reparación de los tejidos y además obtener energía, y después esa célula vuelve con los desechos metabólicos que el mismo sistema circulatorio también, ¿sí?, participa ayudando a transportar hasta su sitio donde va a ser la excreción, bien, estas sustancias de desecho que son nitrogenadas, ya vamos a ver un poco sistema excretor un poco más adelante, bien, donde principalmente se excreta en forma de orina aquellos desechos metabólicos, bien. Fíjense que incorporamos aire rico en oxígeno, ¿sí?, a través de nuestro sistema respiratorio, ese oxígeno viaja a través de nuestro sistema circulatorio y consiste ese oxígeno en una molécula sencilla que permite la obtención de energía y la reparación de tejidos, ¿bien? Y ese dióxido de carbono, ¿sí?, que fabricamos, ¿bien?, lo eliminamos a través también de nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Digamos que ese sería como el circuito de cómo atraviesan estas sustancias que hemos mencionado en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Se ha entendido esto? Es decir, que comprender que la nutrición es un proceso que involucra múltiples áreas, bien, que no es excluyente únicamente de nuestro sistema digestivo y lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, lo que uno típicamente conoce como sistema digestivo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? De mi parte no, profe. Perfecto. Seguimos entonces, bien. Ahora nosotros tenemos que saber, bueno, ¿qué son? Como dije recién, ¿qué es un nutriente? ¿Sí? Nosotros, o sea, los componentes nutritivos de los alimentos, nosotros los vamos a llamar nutrientes, ¿sí? Como dijimos, estos nutrientes pasan a formar parte de nuestros tejidos para aumentar la masa corporal o para reparar un tejido que ha sido dañado. ¿Bien?
Pero tenemos diferentes tipos de nutrientes. Tenemos macronutrientes y micronutrientes. ¿Bien? Los macronutrientes son aquellos que ocupan la mayor parte de ese alimento que nosotros estamos consumiendo. Es decir, de ese alimento, un macronutriente es la mayor parte de la composición. ¿Bien? Mientras que un micronutriente, ¿sí? Únicamente representan una muy pequeñita porción de ese alimento que consumimos. ¿Bien? ¿Quiénes son los macronutrientes? Que nosotros ya los conocemos de otra forma, digamos, de forma de composición química, los conocemos. Bien, los macronutrientes serían, por ejemplo, las proteínas, los hidratos de carbono, bien, y los lípidos, es decir, proteínas, glúcidos o grasas. Bien, esos serían como los tres grandes macronutrientes. Y los micronutrientes tenemos que están en mucha menor proporción. Bien, tenemos las vitaminas y los minerales. ¿Sí? Eso sería la diferencia entre macro y micro. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dar un repaso a algo que nosotros más o menos ya hemos trabajado, que sería, ¿qué es cada uno de estos macro y micronutrientes? Bien, vamos a estudiar uno por uno. Vamos a repasar qué son los glúcidos, qué son... Profe, Sí. ¿qué dijo que eran los micronutrientes, perdón? Los micronutrientes son, por ejemplo, las vitaminas y los minerales, que son aquellos componentes de los alimentos que los alimentos que nosotros ingerimos tienen en muy baja proporción. ¿Bien? Ah, ok, profe, gracias. Bien. Fíjense que para los chicos de odonto, ¿sí? En esta porción ustedes tienen una diferenciación, digamos, en cuanto a alimentos energéticos y alimentos no energéticos, ¿sí? Es decir, que ustedes van a ver, digamos, clasificados en estos grupos, que digamos está buena la clasificación dentro de todo, ¿sí? En alimentos, de acuerdo a lo que nos proveen, es decir, alimentos que nuestro aparato digestivo procesa y son energéticos o no energéticos, ¿bien? Entonces, energéticos tenemos las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, que sería la clasificación que dijimos recién de macronutrientes, ¿bien? Y después tenemos en alimentos no energéticos el agua, los minerales y las vitaminas, que serían los micronutrientes. Bien, esa es la diferencia, hay una diferencia ahí entre técnico y odonto. Esto que dije yo recién de alimentos energéticos y alimentos no energéticos, eso está para los chicos de odonto. Para los chicos de técnico sí tienen la clasificación de macro y micro. Bien, esencialmente es la misma clasificación, digamos, no tienen que aprender ninguna definición extra, sino que tienen que saber que alimentos energéticos, proteínas, hidratos de carbono y los lípidos, y alimentos no energéticos, vitaminas, agua y minerales. ¿Bien? ¿Quedó clara Profe, la aclaración? Sí. una duda. En el cuaderno, perdón, en el apunte de clase, en odontología aparecen alimentos no energéticos y dice minerales, y al lado sale entre paréntesis macronutrientes y micronutrientes, pero solo minerales. Ajá. A ver, en la primera página del Sí, apunte de clase. Espérate que no se me carga. Ah, bien. Sí. O sea, como que te hace la composición, o sea, te hace la diferenciación ahí. Sí, pero no es necesario que, digamos, como no lo tienen en el cuadernillo, no es necesario que ustedes sepan cuáles son los macro y cuáles son los micro. Bien. sí, Ustedes profe, tienen que para mí conocerlos como que me genera duda eso, porque justamente al lado de minerales aparece macro y micronutrientes. Pero vendría ahora, siendo un micronutriente. claro, los minerales son micronutrientes. Ahora cuando veamos la composición va a quedar más claro. ¿Sí? Bien, profe, gracias, esa es la duda. Bien, bien. Bueno, sigamos entonces. Bien, así alcanzamos a ver bien todas las diferencias, ¿sí?
Bien, entonces como decía yo recién, arranquemos con los glúcidos. Bien, los glúcidos nosotros los conocemos, ya los hemos estudiado, los hidratos de carbono, o también llamados carbohidratos, también conocidos como azúcares. ¿Sí? Bien, entonces acá, fíjense, tenemos aquí la popular, la glucosa. Bien, ¿qué tenemos que saber nosotros de los glúcidos para esta unidad? Es decir, comprenderlos desde otro punto de vista. Bien, los glúcidos nosotros los conocemos como, ya dijimos, azúcares, bien, hidratos de carbono. Su función principal, la función esencial de los glúcidos es el aporte de energía. Bien, por eso en odonto aparece este alimento energético. Bien, ¿sí? Entonces, esos glúcidos, en nuestra dieta, nosotros debemos aportarle a nuestro cuerpo entre un 55 y un 60% de glúcidos. Bien, es decir, que el total de las calorías que tiene nuestra dieta, o sea, el total de los alimentos que nosotros deberíamos consumir a diario, ¿sí? El 55 a 60% debería ser hidratos de carbono. Bien. ¿Nosotros qué sabemos, aparte de esto, de los glúcidos? Primero, su composición. Bien, son compuestos biológicos, ¿sí? Que tienen carbono, oxígeno, hidrógeno y alguna que otra variante, pero en general, carbono, oxígeno e hidrógeno son componentes que son polares, es decir, que son solubles en agua o en componentes en otros solventes polares, ¿sí? Como les dice ahí, que por ejemplo los monosacáridos y los oligosacáridos son solubles en agua, pero ya los polisacáridos son insolubles en agua, pero pueden retenerla, es decir, tienen relación con el agua. Cuando les dice que algo es polar es que tiene una relación con el agua. Bien, nosotros los podemos clasificar a los monosacáridos de acuerdo a las cantidades de azúcares que contienen en su composición, es decir, podemos tener monosacáridos, bien, en la cual tenemos un azúcar simple, ¿sí? Un monosacárido sería la glucosa, bien. Tenemos disacáridos, en los cuales tenemos dos monosacáridos. ¿Alguien se acuerda algún disacárido? La sacarosa. La sacarosa, la maltosa, bien, la lactosa es un disacárido, ¿sí? Esos son disacáridos, bien. Y después, por último, bien, no por último, sino que entre medio tenemos los oligosacáridos, que son entre 2 a 10 monosacáridos, es decir, una composición un poco más larga, bien, una cadena un tanto más larga, bien, en la cual, ¿quiénes serían? ¿Alguien, por ejemplo? ¿Un oligosacárido? ¿No? Hay algunos, depende, digamos, ustedes dónde, la bibliografía que consultan, hay algunos libros, o por ejemplo, si ustedes buscan en internet, en los cuales van a encontrar como oligosacáridos a esto que nosotros dijimos recién, la sacarosa, la lactosa, bien, pero ustedes siempre se tienen que guiar a través de su cuadernillo, si no crean todo lo que leen por ahí, bien, lo único que les importa, lo más importante para ustedes es lo que tienen en sus cuadernillos. Tenemos los polisacáridos, que tienen más de 10 monosacáridos, bien grande esa fibra, ¿sí? Bien grande ese elemento, su composición, bien. ¿Quiénes son los polisacáridos? El almidón, bien. Y teníamos otros, hay otros más, bien, pero para los fines de la importancia de esta unidad de nutrición del sistema digestivo, es importante que nosotros sepamos que acá tenemos los almidones y las diferentes féculas que provienen de cereales, que provienen de legumbres, y bueno, el almidón que proviene de la papa. Bien.
¿Sí? ¿Vienen bien? Sí. Bien. Por ejemplo, bien, dentro de esta categoría que nosotros hemos mencionado de los glúcidos, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Bien, fíjense, almidón, sacarosa, glucosa, fructosa y galactosa, que son todos monosacáridos. Bien, y fíjense que acá tenemos celulosa y otras fibras. Bien, porque dentro de los glúcidos, nosotros tenemos, como les mencionaba recién, la celulosa y otras fibras que son grandes, que son polisacáridos, bien, que nosotros directamente no podemos digerir, ¿sí? O sea, nuestro organismo lo pasa directamente, es decir, como entra, sale, ¿sí? Las fibras. ¿Dónde están las fibras? Y en las verduras, bien, en las frutas, en los frutos secos, en los cereales integrales, en las legumbres, es decir, poroto, lenteja, garbanzo, esas serían las legumbres, ¿bien? Todos esos elementos que yo mencioné recién tienen como principal componente a la celulosa, ¿sí? La celulosa nosotros, nuestro organismo, como dije, no la puede asimilar, o sea, no sirve para que nosotros la metamos en nuestro cuerpo y eso nos aporte algo. Pero sí nos ayuda con la motilidad intestinal, es decir, que esa fibra que nosotros consumimos, ¿sí? Nos permite limpiar nuestro intestino, ¿sí? Es decir, ayuda a barrer con alguna que otra sustancia, ¿sí? Porque retienen mucha agua, ¿bien? Entonces, los residuos intestinales que no hayan podido ser eliminados de forma correcta, bien, a nosotros al consumir fibra y obviamente tomar agua, ¿sí? Ese componente fibra nos ayuda a eliminar de forma natural, ¿sí? Algún desecho que haya quedado que no hayamos podido previamente, ¿bien? No se digiere, es decir, no lo digerimos, pero para poder asimilarla, es decir, que en nuestro intestino participe y no sea, digamos, una hebra de fibra gigante, ¿sí? Necesita la actividad bacteriana, que nosotros sabemos, más o menos, sabemos que nuestro intestino tiene actividad bacteriana, bien, pero en esta unidad nosotros vamos a profundizar y vamos a ver. Volví, se me cortó directamente todo, perdí la conexión. Vamos de nuevo. Esperen que les ponga el power. Bueno, se me trabó la computadora.
Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Entonces volvemos de nuevo. Perdonen, no sé qué pasó. Bien, vamos acá. De nuevo con la presentación. Ahí. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Perfecto. Eso es lo más importante de todo. Bien, entonces yo recién estaba hablando de los lípidos. Bien, vuelvo para atrás porque no sé si me vieron o no. Los lípidos también nosotros los conocemos como grasas. Bien, acá tenemos la estructura clásica de un elemento que nosotros ya conocemos, que es un fosfolípido, donde tenemos una cabeza y una cola. Bien, una cabeza polar donde vemos el grupo fosfato, el glicerol, y luego tenemos las colas que son no polares, que son de ácidos grasos. Bien, esa es la estructura típica de un fosfolípido. Bien, nosotros, o sea, siempre que estudiamos lípidos vamos a entender que los lípidos tienen una función que también es de energética, ¿sí? Es decir, una función que tiene que ver con el aporte energético, ¿sí? Pero esa no es la única función que tienen los lípidos, ¿sí? Los lípidos tienen múltiples funciones, ¿bien? Como por ejemplo algunas de las que vemos acá en la pantalla, ¿sí? Es decir, los lípidos participan, ¿bien? Porque nos ayudan a absorber vitaminas que son liposolubles, ¿sí? Son esenciales los lípidos para sintetizar hormonas, ¿bien? Es un aislante, son aislantes térmicos, ¿bien? Es decir, esta función nosotros ya más o menos la hemos estudiado cuando hemos estudiado en célula, ¿sí? Es el relleno de los órganos internos y además hace que esto, al ser relleno justamente, evitemos esa amortiguación de diferentes impactos, ¿bien? Sí, es como que brinda una capa protectora. Sí, además de ese aislante térmico, es una capa protectora. Nosotros mencionamos el fosfolípido, entonces básicamente nosotros tenemos que decir que forman parte de las membranas celulares. Sí, es muy importante esa función. Bien. Y envuelven, forman las vainas que envuelven a los nervios. ¿Cómo se llama esa vaina? ¿Alguien se acuerda de cuando vimos sistema nervioso? ¿Puede ser la vaina de mielina? Sí, sí puede, muy bien. Bien. Eso tiene una constitución lipídica, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué dice? No se ve la presentación. Otra vez, sopa. A ver si yo paso. Ahí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Avísenme ustedes cualquier cosa, ¿bien? Porque no sé qué pasa, es que internet directamente no está funcionando. Bien, entonces, dentro de, digamos, los lípidos nosotros tenemos como dos grandes grupos. Uno son los triglicéridos, que son saturados e insaturados. El colesterol y los fosfolípidos, en realidad serían como tres grupos, ¿sí? El colesterol que nosotros lo conocemos como que forma parte de las membranas plasmáticas, ¿sí? También lo conocemos por ese lado, ¿bien? Y bueno, los fosfolípidos, que como dije, son los componentes de las membranas celulares. Esto es importante, ¿sí? Saber a dónde están, ¿bien? Ahora, fíjense acá, que nosotros recién decíamos, bueno, para hablar de los glúcidos necesitamos entre 50 y 60% de aporte de nuestra dieta. Bien, de nuestras calorías diarias, el 50, 60 puede ser glúcidos, ¿sí? En el caso de los lípidos, ¿sí? O las grasas, el aporte debe ser entre un 20 y un 30%, ¿sí? De ese 20 a 30% hay diferentes elementos que necesitamos, ¿bien? Tenemos
10% deberían ser grasas saturadas, que son grasas de origen animal, ¿bien? 5% deberían ser grasas insaturadas, como por ejemplo el aceite, ¿sí? Y ese 5% deberían ser grasas de tipo poliinsaturadas, como aceites de semillas o frutos secos. Bien, en ese 5% está representado en los frutos secos, qué sé yo. Fíjense que es muy pequeña la proporción, bien, solamente el 5%, ¿sí? Únicamente el 5%, bien, grasas insaturadas, poliinsaturadas y grasas saturadas. ¿Qué diferencia hay entre cada una de estas? Las grasas, o sea, químicamente, estructuralmente, las grasas saturadas de origen animal, ¿sí? No tienen únicamente enlaces simples, ¿bien? En las grasas insaturadas hay un enlace doble y en las grasas poliinsaturadas hay múltiples enlaces dobles. Bien, eso es químicamente una diferencia que hay, ¿sí? Entre cada una de estas. Pero estructuralmente siguen siendo un lípido, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un poco de su composición, bien, carbono, oxígeno e hidrógeno. Acá son insolubles en agua, no son o sea, son no polares, es decir, no tienen, entre comillas, relación con el agua. Bien, y acá está un poco esto que yo le decía recién de este grupo. Tenemos triglicéridos y esteroides, es decir, triglicéridos que serían 3 ácidos grasos más glicerol y las variantes, ¿sí? Porque puede tener diferentes variantes esto, bien, y los esteroides que son derivados de este componente que se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Bien, eso sería en cuanto a la composición, ¿sí? Pero esto es algo que más o menos nosotros ya hemos visto en otras unidades anteriores, ¿bien? Como dije, acá tenemos como mencioné hace un ratito, acá tenemos algunos ejemplos, como serían los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos. Bien, los triglicéridos que pueden ser saturados e insaturados, donde los saturados son sólidos, ¿sí? Que predominan en las grasas de origen animal. En los insaturados predominan generalmente los líquidos, es decir, los aceites vegetales y la grasa de pescado. Bien. El colesterol, que es importante para las membranas celulares y también para la fabricación de hormonas, y los fosfolípidos, que son indispensables en las membranas celulares. Bien, analicemos un poquito ahora las proteínas, ¿sí? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo están compuestas? Bien, fíjense que acá tenemos en la pantalla la estructura de una proteína, donde nosotros podemos ver que es un polipéptido, es decir, múltiples elementos unidos por un enlace peptídico, bien, donde vemos el grupo amino terminal, un grupo carboxilo terminal, ¿sí? Acá podemos ver una proteína, bien. Pero básicamente nosotros tenemos que estudiar qué son, ¿sí? Cómo están compuestas y qué nos aportan, qué nos dan, bien. Las proteínas nosotros las hemos estudiado a lo largo de todo nuestro curso, ¿sí? Y sabemos que tienen múltiples funciones, muchísimas, ¿sí? Hemos estudiado hormonas, hemos estudiado enzimas, hemos estudiado diferentes elementos que todos tienen que ver con las proteínas, ¿sí? Entonces sabemos lo importante y las diferentes funciones, o sea, lo versátiles que son las proteínas, ¿sí? Primero que son estructura básica de nuestros tejidos, es decir, forma parte de nuestros músculos, de nuestros tendones, de la piel, de nuestras uñas, de nuestro pelo. Bien, múltiples elementos de nuestro cuerpo están compuestos por proteínas, ¿sí? Además de eso, tienen múltiples funciones que son metabólicas y funciones reguladoras, es decir, participan en la asimilación de nutrientes, en el transporte de oxígeno en el caso de la hemoglobina, por ejemplo. Además transportan grasas en el torrente sanguíneo, inactivan materiales tóxicos, ¿sí? Es decir, múltiples funciones metabólicas y múltiples funciones reguladoras. No nos olvidemos de las básicas proteínas de membrana, ¿sí? Que, digamos, son selectivas, ¿sí? Entonces podemos decir nosotros que hay
algunas proteínas que tienen, por ejemplo, una función estructural, es decir, que partes de nuestro cuerpo, como mencionamos recién, están hechas de estas proteínas, como por ejemplo el colágeno, bien, las elastinas o las queratinas, esos serían estructurales, grandes estructurales. ¿Dónde hay colágeno? Y en los cartílagos, en los huesos, en los tendones, en nuestros ligamentos, todo eso tiene colágeno como material principal, ¿sí? En las venas, en las arterias, en los vasos sanguíneos, ¿sí? En todas esas porciones tenemos las elastinas, ¿sí? Y además tenemos, ¿sí? Las uñas, el pelo, por ejemplo, en la piel, además las plumas de las aves o la lana de las ovejas o diferentes tipos de animales, digamos, tienen además las queratinas, ¿bien? Es decir, componente estructural, ¿sí? De nuestro sistema tegumentario, ¿bien? Básicamente. Después nosotros tenemos las enzimas, como mencioné recién. Bien, a ver si tenemos una clasificación. No. Bien. Nosotros tenemos las enzimas, ¿sí? En las enzimas nosotros conocemos muchas, hemos estudiado muchas, pero la función esencial de una enzima sería aumentar la velocidad de reacción, ¿sí? O sea, de la velocidad de una reacción química para que sea más eficiente, ¿bien? Es decir, un catalizador biológico, eso es una enzima, ¿bien? ¿A dónde hay enzimas? En todas partes, ¿sí? Participan de un montón de cosas, es decir, de la digestión de los alimentos, ¿bien? Que ahora vamos a ver una que se llama amilasa salival, ¿bien? Que la tenemos en nuestra boca, ¿bien? Donde empieza la digestión. En la síntesis de moléculas, en la en la síntesis de moléculas, en un montón de porciones de nuestro organismo nosotros hemos estudiado enzimas y son muy importantes, ¿bien? Son muy abundantes, ¿bien? Hay proteínas que están encargadas de otras funciones, ¿sí? Un poco más específicas aún, ¿sí? Que serían unas proteínas que se llaman HDL y LDL, ¿bien? Que son proteínas que transportan lípidos, ¿bien? Que ya las van a ver un poquito más adelante. Además tenemos, como dijimos, encargadas de funciones de transporte, por ejemplo. La hemoglobina, encargada del transporte de oxígeno, ¿sí? Que está presente en los glóbulos rojos. Tenemos la ferritina, que es un componente que sirve para transportar hierro, ¿bien? Además, tienen funciones de protección, ¿sí? Nosotros ya estudiamos en el sistema inmune que las proteínas, digamos, la función, digamos, la protección de nuestro sistema inmune está dada por anticuerpos, y los anticuerpos no eran más que globulinas, ¿sí? Que son proteínas, ¿bien? El movimiento muscular, ¿cómo se propulsan los espermatozoides? Por ejemplo, lo que moviliza a los cromosomas durante la mitosis, todo eso son proteínas contráctiles, ¿bien? Tenemos los neurotransmisores, viene a decir proteínas que tienen una función hormonal, primero como la insulina, y algunas otras que tienen una función transmisora de un impulso nervioso, que serían los neurotransmisores, ¿bien? Nosotros podemos ver acá cómo están compuestas las proteínas, ¿bien? Que eso es importante, por eso ahí les menciona la proporción en la dieta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La proteína es una macromolécula, ¿sí? Están formadas por aminoácidos, ¿sí? Es decir, esencialmente, digamos, básicamente, están repetidas en las proteínas las diferentes moléculas que nosotros ya conocemos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pueden tener azufre, pueden tener fósforo, pueden tener hierro, cobalto, manganeso, yodo, etc. Sí, hay una gran variedad y diversificación, ¿sí? Pero las proteínas esencialmente están organizadas en aminoácidos, ¿bien? Entonces, la proporción en la dieta de las proteínas está dada de acuerdo a esos aminoácidos, ¿bien? Es decir, hay 20 aminoácidos, ¿sí? Esos 20 aminoácidos, 8, nuestro cuerpo no puede sintetizar.
Entonces, esos 8 aminoácidos se llaman aminoácidos esenciales. Bien, aquello en general, aquello que nuestro cuerpo no puede sintetizar, le vamos a poner el nombre de esencial. Entonces, en este caso, si 8 aminoácidos no podemos sintetizar, esos les vamos a llamar esenciales. Bien, esos 8. Entonces acá nosotros podemos ver cómo debemos ingresar, o sea, cómo ayudamos a esos aminoácidos a que aparezcan en nuestro cuerpo, es decir, a la ingesta de esos alimentos. Fíjense que la proporción de proteínas que debe haber en nuestra dieta es entre un 10 al 25%, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Proteína, ¿bien? Sí, nosotros podemos decir, bueno, carne, pescado, ave, huevo, productos lácteos, típicas proteínas de origen animal que nosotros conocemos, pero además tenemos muchas de origen vegetal, como los frutos secos, las hojas, las legumbres, como dije recién, las lentejas, los porotos, los garbanzos, la quinoa, hay un montón, sí, la quinoa es un cereal, bien, los cereales, los champiñones, hongos, etcétera, bueno, todos tienen muchas proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás si ustedes digamos, optan por una vida sin productos de origen animal o por lo menos sin carne, si ustedes comen un medio plato de lentejas con medio plato de arroz, bien, eso les aporta, es más completo en aporte de aminoácidos que un pedazo de carne, ¿sí? Entonces hay alternativas, no es que nos hace, o sea, no, digamos, es necesaria, si la quieren pensar así, pero uno la puede ir reemplazando a la carne. Bien, no sé si hay alguien que no consuma carne o diga, no, no puedo dejar de comer carne, porque hay gente. Todos conocemos a alguien así, bien, pero es importante también saber que se puede reemplazar, ¿sí? Que hay otros elementos que nos aportan lo mismo, ¿sí? Bien, fíjense que acá nosotros podemos distinguir entre aquellos aminoácidos no esenciales y los esenciales, ¿sí? Estos son los esenciales, los deben saber para rendir, la respuesta siempre es sí, bien, y acá tienen los no esenciales. Hay una distinción entre arginina e histidina, que son esenciales, pero cuando somos niños, bien, es decir, en nuestra infancia. ¿Sí? Una vez que ya pasamos la barrera de la niñez, ya no son esenciales. Bien, tenemos entonces fenilanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano y valina. Esos serían los 8 aminoácidos esenciales que debemos incorporar a través de nuestra dieta. ¿Cuál es la composición? Ya la dijimos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, hierro, cobalto, magnesio, yodo, etc. Entonces tenemos aminoácido, dipéptido, que son 2 aminoácidos, oligopéptido entre 2 y 10, polipéptido de 10 a 100 y una proteína compleja que puede tener más de 100, ¿sí? Las proteínas pueden ser muy grandes, pueden tener muchas unidades, ¿sí? Muchos aminoácidos. Bien. Acá tenemos, como dije recién, que ya los mencioné, algunos ejemplos, bien, el colágeno, la elastina, la queratina, actina y miosina, bien, las proteínas contráctiles, enzimas, globulinas, etc. Bien, que todas estas ya las mencioné. Aparte acá tenemos más ejemplos, que también ya dije recién, la ferritina, los neurotransmisores, etc. Bien. Vamos con los minerales. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, le hago una pregunta. Lo que pasó en el Power anterior no está en el apunte de clase, ¿verdad? Está directamente en la planilla. No está en el apunte, no he mirado el apunte de clase. Yo te digo, en el cuadernillo lo tenés. Ambas carreras, técnicos y odonto, pero no he mirado el apunte de clase si lo que pasé o no está. Debería estar. A ver, ya te digo. Tenés glúcidos, lípidos, proteínas. Sí, sí está. Todo lo que mencioné recién está. A partir de ahora, o sea, ahora les dice que para minerales ustedes tienen que mirar el cuadro, por ejemplo.
Pero todo lo anterior sí está de forma más resumida, obviamente, de forma más abreviada, pero está. Bien. Sí, profe, ahora sí, gracias. Bien, de nada. Siempre acuérdense que ustedes tienen que, siempre les han dicho, el apunte de clase no es un resumen, ¿sí? Ustedes tienen que estudiar ambas, son complementarios. Bien, los apuntes de clase, el apunte de clase es complementario. Bien. Bien, a ver. Acá sí vamos a hablar un poquito de los minerales, entonces. Bien. Los minerales, ¿qué son? Y son componentes inorgánicos. Bien. De nuestra alimentación. ¿Sí? Es como una distinción que tenemos que tener en cuenta. En general, los minerales los utilizamos para, ¿qué? Para fabricar tejidos, o sea, para la fabricación para la elaboración de nuestros tejidos, y se utilizan en múltiples procesos que también son muy importantes, como por ejemplo la síntesis de hormonas, ¿sí? Y casi todas las reacciones donde hay una enzima, hay presente un mineral, ¿sí? Acá sí hay una diferencia entre técnico y odonto, ¿bien? ¿Por qué? La gente de odonto, ¿sí? Acá tiene esta división en la parte de minerales, que es lo que vos me mencionabas recién. No me acuerdo, compañera, tu nombre porque no te vi. Pero acá te dice, de acuerdo a la cantidad en que vos necesitas esos minerales, los vas a clasificar en macro y micronutrientes. Ojo ahí, ¿sí? Macronutrientes le vas a llamar a todos los minerales que necesitas en cantidades muy importantes. Bien, entonces nosotros los tenemos que incorporar en nuestra dieta. Y los micronutrientes son aquellos que esta clasificación de minerales que vos no necesitas, o sea, que necesitas en una cantidad mucho menor, bien, pero no implica que sean, no es que sean menos importantes, sino que los necesitas en menor cantidad, nada más. Bien, eso sí es una diferencia. Esto para la gente de odonto. La gente de técnicos directamente tiene un cuadro, que es el cuadro al que hace referencia en el apunte de clase si ustedes lo están siguiendo. ¿Qué quiere decir ese cuadro? Ese es el cuadro que ustedes deben estudiar, es decir, conocerlos. ¿Bien? ¿Se entendió la diferencia esta entre macro y micronutrientes para la gente de odonto? ¿Alguien no lo pudo ver? ¿No? ¿Sí se ubicaron? Sí, profe. También tenemos que ver un cuadro. Claro, pero es distinto. Los cuadros son distintos. Bien, los tienen organizados de forma diferente. O sea, tienen los mismos elementos. Bien, que son estos que estamos viendo en la pantalla, están. Ambos, técnico y odonto, tienen estos elementos. Sí, porque obviamente los minerales son los mismos, solo que los tienen organizados de diferente manera. Bien. Porque les dice, por ejemplo, para la gente de odonto, ustedes tienen, que está bueno eso me parece, tienen el elemento, es decir, yo únicamente voy a decir el mineral. Bien, ustedes cada uno con su clasificación acorde a como lo tiene en su teoría, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener el elemento y además la gente de odonto tiene la fuente, es decir, a dónde está. Que eso me parece bastante interesante, entonces está bueno, no es una información mala, ¿sí? Los chicos de técnicos también tienen una fuente principal, pero un poco más escueta, así como una fuente como más, bueno, más abundante en el cuerpo, en los huesos y en los dientes. Es decir, dónde está físicamente, y los chicos de odonto tienen a dónde lo encuentran en la dieta, ¿sí? Esa es una diferencia entre cuadro y cuadro. Pero las funciones esencialmente son las mismas, porque como dije, los minerales son los mismos. Bien, tenemos calcio. Sí, fíjense que cuando nosotros hablamos de minerales hablamos de iones, bien, iones. Calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, magnesio, azufre.
En nuestro cuerpo, ¿en dónde están esos elementos? Y el calcio está en nuestros huesos y en los dientes, el fósforo también en los huesos y en los dientes, el sodio es un catión extracelular, el principal, bien, el potasio es el principal catión intracelular, que esto es algo nosotros hemos estudiado cuando hemos estudiado sistema nervioso, bien, cuando estudiamos cómo esa diferencia de concentración de potasio y sodio, bien, primero en la bomba de sodio de potasio y segundo en cómo nos sirve esa conformación de esa composición diferente para el movimiento de iones, bien. El cloro es un anión extracelular, el magnesio está también en nuestros huesos, nuestros dientes, es un importante catión intracelular, y el azufre compone proteínas generalmente, bien. Y acá podemos ver en general las funciones que tiene cada uno de estos iones, ¿sí? El calcio, la coagulación sanguínea, contracción muscular, motilidad celular, bien, etcétera. Es decir, nosotros lo hemos estudiado en múltiples procesos al calcio, bien. Entonces es importante ir, digamos, hilvanando elementos que nosotros ya hemos incorporado y decir, ah, el calcio, que es un mineral, hacía esto, participaba en esto, bien. ¿Sí? ¿Vienen bien hasta acá? Bien. Fíjense, tenemos fósforo, ¿sí? Que es un compuesto que participa en muchas reacciones. Fíjense que acá le dice alta energía, bien, porque acuérdense que el fósforo tenía esa posibilidad que iba liberando sus enlaces, o sea, en sus enlaces podía almacenar mucha energía, para eso se refiere con compuesto de alta energía. Bien, fosfolípidos tienen fósforo, sistemas amortiguadores de pH en la sangre tienen fósforo. Bien, esto nosotros ya lo hemos estudiado, que tienen fosfato, ¿sí? En sistema circulatorio. El sodio lo que hace es regular el volumen de fluido, pH, osmolaridad, entre otros procesos. El potasio también participa regulando pH y osmolaridad. Sodio y potasio son dos elementos que trabajan siempre en conjunto, casi siempre están en conjunto. Bien, participa en el potencial de la membrana, la síntesis proteica. Bien, el cloro forma parte de un sistema buffer, forma parte del ácido clorhídrico de nuestro estómago. El magnesio es un activador enzimático, es decir, activa enzimas y participa en el movimiento, o sea, el funcionamiento de nuestros tejidos musculares y además de nuestro tejido nervioso. Azufre, ¿sí? Que forma aminoácidos y forma, por ejemplo, el azufre parte de la insulina y además forma diferentes vitaminas, ¿sí? Tengan presente que esa es como sería como la función global que cada uno de estos realiza, ¿sí? Pero pueden tener ustedes una variación acorde a su bibliografía. Bien, tengan presente la bibliografía, por favor. Bien, acá lo mismo tienen más, bien, porque esos no eran los únicos. Tenemos hierro, cobre, flúor, cobalto, zinc, cromo, manganeso, yodo, molibdeno, selenio. Bien, cada uno, acá tenemos la localización principal. Recuerden la gente de odonto, que ustedes tienen de dónde lo obtenemos, ¿sí? A dónde está presente, que eso me parece súper interesante. Bien. Ay, perdón. Tengan presente que estos los deben estudiar, los deben conocer, tienen que saberlos, ¿sí? Se les van a preguntar, recuerden, ustedes ya saben esto, siempre que les dicen, mire tal cuadro, ya saben por qué. Bien, así que tenganlo presente. ¿Sí? Quiero que hablemos un poquito de las vitaminas, porque en las vitaminas ustedes tienen, no se ve, bueno, pero solo dice vitaminas, no se preocupen, no se están perdiendo de mucho. A ver, aguárdenme un segundo.
Ahí está. Bien. Quiero que hablemos un poquito de las vitaminas. Bien. Atentos, por favor, como les dije, con las diferencias que tienen en los cuadros, ¿sí? Cada quien estudia su cuadro. Bien, ténganlo presente porque, como les dije, se les va a examinar, o sea, es algo que les van a preguntar. Acá en las vitaminas también tenemos una diferencia, ¿sí? Por ejemplo, para la gente de técnicos, ¿sí? Tienen como un poco más elaborado, pero básicamente nosotros siempre tenemos que saber esto, ¿bien? Las vitaminas son sustancias orgánicas, primero, ¿sí? Son muy importantes para los procesos metabólicos, ¿bien? Si no tenemos vitaminas, nuestro organismo no puede aprovechar el combustible, es decir, todos los otros elementos que nosotros mencionamos y dijimos, bueno, son combustibles y aportan energía, etcétera. Si nosotros hablamos de que no hay vitaminas, es porque, o sea, no podemos aprovecharlos. No sirve nada de lo otro que teníamos, que habíamos ingerido, por así decirlo. Bien. Las vitaminas deben ser consumidas. Bien, esto es una información común para todos. Las vitaminas tienen que ser consumidas, ¿sí? Siempre que no haya una ingesta suficiente de vitaminas, siempre va a causar una patología, Profe. un cuadro de enfermedad. Sí, Perdón que le interrumpa. Entonces, que si no consumimos vitaminas, el resto de las cosas no funcionan, ¿verdad? claro, no funciona correctamente. Como les digo, como les estaba mencionando recién, siempre que no hay, digamos, la cantidad necesaria de alguna vitamina genera una patología. Casi siempre. ¿Bien? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Ahora vamos a ver en los cuadros que cada quien tiene, vamos a ver que hay una diferencia, pero las patologías son las mismas porque son necesarias, ¿bien? Siempre que nosotros tengamos un déficit de vitamina, va a haber una patología asociada, ¿bien? Entonces, nosotros básicamente, o sea, nuestro cuerpo humano no fabrica vitaminas, ¿bien? No pueden ser sintetizadas en nuestro cuerpo. Pero hay una excepción, que sería la vitamina D. Bien, la vitamina D puede formarse en la piel. Bien, esta vitamina D la podemos formar con la exposición al sol. ¿Sí? Eso sería, digamos, la única excepción que hay. ¿Sí? Por ejemplo, la vitamina, esto para la gente de técnicos les digo. La vitamina K, B1 y B12, ¿sí? También el ácido fólico, sí se sintetizan en pequeñitas cantidades en nuestra flora intestinal, por ejemplo, ¿bien? Pero, digamos, no es la fuente principal, sino que la fuente principal siempre van a ser los alimentos, es decir, nuestra dieta, ¿sí? Eso que mencioné recién, de la K, B1 y B12, lo tiene la gente de técnicos en su apunte, ¿bien? En su cuadernillo. Ahora, todos que tenemos que saber que las vitaminas nosotros tenemos dos grupos, ¿bien? Es decir, las vitaminas se clasifican en dos. Liposolubles e hidrosolubles. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia esencial entre lipo e hidro? Bien, las vitaminas liposolubles son aquellas que se almacenan en nuestros tejidos, o sea, se almacenan en el hígado y en nuestros tejidos adiposos. Bien, si nosotros las consumimos en exceso, nos intoxicamos. Bien, ¿qué quiere decir esto con lipo e hidro? Lipo es una vitamina liposoluble, es una vitamina que nuestro cuerpo no puede eliminar de forma sencilla, ¿bien? Sino que cuando se ingiere en exceso queda acumulada, reservada, ¿sí? En cambio, una vitamina hidrosoluble es una vitamina que no se almacena en el organismo, ¿bien? Aun cuando nosotros
hayamos ingerido una cantidad muy superior a la que necesitemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Esa vitamina hidrosoluble nosotros la eliminamos automáticamente, ¿sí? Bien. Es decir, nosotros tenemos que tener una diferenciación entre entender que hay unas vitaminas que nosotros debemos consumir, obviamente las necesitamos porque no las fabricamos, pero si las consumimos en exceso, nos genera una intoxicación. Bien. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, atento entonces todo el mundo a sus cuadros que voy a mencionar a continuación. Fíjense que ustedes tienen, sí, la clasificación es la misma, es decir, las vitaminas liposolubles e hidrosolubles son las mismas universalmente, pero ustedes las tienen, como les digo, organizadas de forma diferente, con un poco más o un poco menos de información, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la gente de técnicos, ¿sí? Ustedes tienen un cuadro extenso, bastante extenso, de 2 páginas, ¿sí? En la página 8 y 9 de sus cuadernillos, mientras que la gente de odonto tiene un cuadrito mucho más breve en la página 6 y 7 de sus cuadernillos, ¿bien? De nuevo, tienen una diferencia básica en que ustedes tienen todos, obviamente, como dije recién, las vitaminas son las mismas, o sea, las vitaminas que existen son las mismas, tanto técnico y odonto tienen la misma vitamina. Acá la diferencia es que, por ejemplo, en la gente de técnicos ustedes tienen la fuente principal, sí, que la gente de odonto también lo tiene, pero tienen una función y además un síntoma de una deficiencia, que eso sí lo tiene la gente de odonto también. Es decir, ¿qué vitaminas tenemos? Bien, tenemos A, B1, B2, B3, B5, ¿sí? B6, B12, ¿sí? B8, ácido fólico, perdón, ácido ascórbico, calciferol, tocoferol y naftoquinona. Tienen que saber tanto el nombre de la letrita, ¿sí? Como el nombre, el otro nombre, digamos, tiene un nombre pequeño, digamos, vitamina A, E, qué sé yo, y decir tocoferol y ustedes saber automáticamente que esa es la vitamina E, sí. Bien. Todos tienen esos mismos nombres, ¿ok? Tienen que estudiar estos cuadros y recordar las carencias. Por ejemplo, les quiero mencionar algunas patologías y pasarlas como en limpio, que es lo que más difícil de esto es. Bien. Por ejemplo, en el caso de la vitamina B1, les dice que causa su carencia una patología que se denomina beriberi. Bien, ¿qué es el beriberi? ¿Sí? El beriberi, obviamente que es la deficiencia de la vitamina B1. ¿Sí? Eso tiene que ser porque, puede ser o porque no la consumimos en forma suficiente en nuestra dieta, o por alcoholismo. Se produce esta patología por esas dos razones. ¿Bien? ¿Qué síntomas tiene el beriberi? Pérdida del apetito, debilidad, dolor en las extremidades, dificultad para respirar, y además hay una inflamación generalizada en los pies o en nuestras piernas en general. ¿Cómo se trata? Casi todas las patologías asociadas al déficit de vitamina se tratan con vitamina. Viene a decir, se suministra esa vitamina, un suplemento vitamínico que contenga específicamente la vitamina que estamos necesitando. ¿Bien? Acá pueden ver el cuadro, ¿sí? Este es más parecido al que tiene la gente de técnicos. Bien. Donde pueden ver todas las fuentes y las patologías, ¿sí? Les quiero decir, otra cosa más les quiero decir. Por ejemplo, en la vitamina B3, que dice, un síntoma de carencia, una patología relacionada a la carencia es algo que se llama pelagra. Bien, ¿qué es pelagra? ¿Sí? Obviamente que es el déficit de esta vitamina, sí. Obviamente es porque nuestro cuerpo no tiene
la vitamina que necesita. ¿Bien? ¿Qué síntomas tiene? Y en general genera enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Pero puede desarrollarse también por el alcohol, es decir, que el exceso de consumo de alcohol genera mucho déficit vitamínico. Muchos déficits vitamínicos están asociados a la ingesta de alcohol, ¿sí? En esta enfermedad hay diarrea, debilidad, dolor abdominal, úlceras en la piel, ¿sí? Etcétera. ¿Bien? Después les menciona la anemia perniciosa en otra parte del cuadro, que es la deficiencia de la vitamina B12, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo no puede, no obtiene suficiente vitamina B12, obviamente que hay una disminución de glóbulos rojos, porque estamos hablando de anemia, ¿sí? Pero esta anemia perniciosa tiene una diferencia, digamos que hay el revestimiento de nuestro estómago tiene que estar debilitado o hay un trastorno autoinmune vinculado y por eso se genera la anemia perniciosa, ¿sí? Esas serían las dos causas más comunes, ¿bien? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna consulta? De mi parte no, profe. Bueno, gente, tengan presente por favor sus cuadros, las diferencias que tienen, que he mencionado en cada carrera, ¿sí? Que les va a venir bien para ir estudiando esta unidad, que no es muy difícil, sino que es bastante extensa, ¿bien? Y bueno, esta semana van a continuar con esta unidad, ¿sí? Bueno, gente, espero que Bueno, tengan profe, una... gracias.